Estamos presentando Es Tendencia a través de C9N y nos extendemos hasta las 10 de la mañana. No se olviden, pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @TV-Es Tendencia. Así estamos en el Instagram y también en el Twitter. No se olviden que también en el Facebook nos encuentran de la siguiente manera: Es Tendencia. Y así como lo habíamos prometido en los bloques anteriores, vamos a dialogar con Diego Zavala, hermano de Fidel. Lo recordarán, Fidel Zavala, que en el año 2009 fue víctima de un secuestro y puesto en libertad luego del pago de rescate en enero del año 2010. Diego, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Diego, indudablemente aquellos momentos quizás hoy la familia Zavala lo quiere borrar para siempre, porque fueron meses muy difíciles, uno de los casos emblemáticos por la extensión que tuvo ese cautiverio. ¿Qué recordás de aquel momento para empatizar un poco con la familia Denis, también atendiendo que toda una nación nuevamente está preocupada por esa realidad, Diego? Lo dije ya con algunos colegas tuyos, ¿verdad? Y es difícil recordar esos momentos por la cantidad de emociones que se te vienen, ¿verdad? Pero, a ver, se te viene la noche, muchas emociones feas, pensás que la vida de tu hermano o del familiar que sea depende de vos, ¿verdad? Pensás qué, qué podés hacer para traerle. Mira, son muchas cosas las que pasan, ¿verdad? Un médico está entrenado para le traen una persona con un grave accidente y está perdiendo sangre y ve la sangre, cosas muy duras también, ¿verdad? Pero está entrenada esa persona. En cambio, un familiar que le viene una situación como esta, la persona no está entrenada y lo primero que piensa es en la vida de esa persona y cómo puede hacer, cómo tiene que hacer y eso es muy fuerte. Nadie está preparado para eso, ¿verdad? Y se juega con lo más duro, ¿verdad? Que es la ansiedad de la familia por traerle con vida a esa persona y que no saben qué le pasa. Por lo menos al accidentado que está ahí no puede hablar, pero le hace una radiografía, te asisten enfermeros, médicos, análisis de sangre, análisis de esto, y hay todo un procedimiento en el cual los familiares van acompañando y dicen, bueno, listo, un accidente muy grave, están haciendo lo que pueden los médicos y estamos en manos de ellos y de Dios. Pero aquí es otras cosas, ¿verdad? Estás en manos de unas personas que no tienen ellos empacho en causar el peor de los males, ¿verdad? Diego, te tocó una tarea en aquel entonces bastante delicada. Eras el elemento negociador con tu familia y con los secuestradores en este caso. ¿Cómo eran ellos? Daba la impresión que cualquier movimiento en falso de la familia o de las autoridades competentes en cuanto a investigación se refiere, la situación pudo haber tenido un desenlace nefasto. La verdad que me es súper duro hablar. Estuve hablando en algunos medios sobre esto, pero eh, te hace volver a pensar todos esos momentos y no es agradable. Eh, Reitero lo que dije anteriormente, una familia tiene que hacer y hace todo lo que está a su alcance para lograr que su familiar vuelva a su casa. Hay cosas que no están al alcance de una familia, como por ejemplo que el gobierno o que el poder judicial o en mano de quien esté libera a unas personas que están condenadas por otros casos de secuestro, ¿verdad? Eso la familia no puede hacer. Tampoco la familia está en sus manos decir que la policía despeje tal o cual área, porque no está en manos de eso de la familia. Esa decisión está en manos de otras personas, ¿verdad? Entonces, la angustia de la familia por lograr o conseguir ciertos
pedidos de parte de los secuestradores es tremenda, porque ellos dicen, y si no cumplo, los otros pueden decir, bueno, listo, no cumpliste tal o que tal demanda y nosotros hacemos, ¿verdad? O cumplimos nuestra amenaza. Y no está en manos de ellos, ¿verdad? Realmente la vida del secuestrado está en manos de los secuestradores. Diego, nosotros conversamos con el general Alfredo Machuca, quien estaba como comandante del ejército allá por el año 2008, cuando los integrantes de este grupo criminal queman el puesto militar de Tacuatí en el departamento de San Pedro. Él nos explicaba que en realidad se tiene que dar las condiciones como para que las fuerzas militares lideren el procedimiento en esa zona, porque da la impresión que no es así según su opinión. Para conocer un poco sobre lo que vos pensás, ¿cómo podría eliminarse este grupo criminal, Diego, tomando en cuenta que prácticamente desde los años 90 que vienen azotando, si bien se fueron mimetizando incluso en partidos políticos como aquel malogrado Partido Patria Libre, y finalmente ellos desenfundan sus verdaderas intenciones cuando ya se vuelven criminales con esa autodenominación de EPP, Diego? Yo no soy un experto en temas de operativos militares o operativos antiterroristas, ¿verdad? Los familiares solamente, o las personas que fueron afectadas por un caso de secuestro, lo único que quieren ver, ¿verdad?, es que se solucione esto. Por supuesto que cuando hablamos de la solución, si está en manos del gobierno, lo tienen que hacer en el marco de la ley. El gobierno, tenemos toda la confianza de que este gobierno lo va a hacer, ¿verdad? Yo no quiero decir si va a ser una fuerza civil, una fuerza militar. La policía puede tener una fuerza de élite, los militares también pueden trabajar juntos, como el caso de la FTC, ¿verdad? Pero ese aspecto lo dejo en manos del gobierno o de personas que fueron formadas en esto, ¿verdad? Y respecto a tu otra pregunta, la evolución, ¿verdad?, de un grupo político, ¿verdad?, que derivó en un grupo criminal, ¿verdad? Eso ya es una decisión personal de ellos. No te puedo yo decir, ¿verdad? Pero que esa evolución está todo el historial reflejado en los medios, ¿verdad? Y de que hubieron personas que estuvieron en agrupaciones políticas y que luego pasaron a tomar esa decisión, ¿verdad?, de cometer actos criminales. Eso está ampliamente documentado, ¿verdad? Con respecto a la presencia en esa zona del país de policías y militares en el departamento de Concepción, ¿eso ayuda a la zona, Diego, a tu entender, tomando en cuenta que ustedes tienen sus tierras en esa zona del país? Y bueno, de donde están ahora operando, estamos lejos. De hecho, nosotros cuando le tomaron a Fidel, que es un poco bastante más al norte, una zona bastante alejada de esa, tampoco no habían de ese tipo de problemas. Este es un problema que vino importado, vamos a decir. Si la Fuerza de Tarea Conjunta van a hacer su trabajo y tienen que hacer su trabajo, no les queda otra. Finalmente, para ir cerrando la nota, a Fidel Zavala lo tuvieron dentro de la misma estancia o alejada de la estancia que pertenecía a la familia, Diego. Lo tenían ahí cerca nomás. No estaban muy alejados del lugar, pero cada caso de secuestro es distinto. El criminal, si una vez te entra por una ventana para cometer un hecho de robo, se va a cuidar de no tomar el mismo camino, porque la próxima le van a esperar en esa ventana, ¿verdad? Un crimen no es igual al otro, ¿verdad? En nuestro caso estuvieron ahí cerquita. Gracias, Diego, por permitirnos intercambiar algunas ideas y sobre todo recordar aquel caso de tu hermano que por fortuna todo terminó de buena manera. Gracias, Diego. Dale, por favor, recemos para que Oscar Denis y otros secuestrados también que están regresen con sus familias. A continuación, vamos a escuchar las expresiones del excomandante del ejército, el general Alfredo Machuca, quien estaba a cargo del ejército cuando
este grupo criminal hace su primera aparición con la autodenominación de EPP, específicamente en Tacuatí, un año nuevo, en la zona de San Pedro, queman un puesto militar. Es lo que explicaba de cómo debe darse esa combinación de elementos policial-militar para que pueda surtir efecto el trabajo en esa zona del país. Estamos compartiendo en Es Tendencia y llegamos hasta el domicilio del general Alfredo Machuca para conversar con él sobre su experiencia respecto a este grupo criminal que azota el norte del país. General, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, Diego. Buen día para tu respetada audiencia. Y estoy aquí a tu disposición. Antes que nada, les doy la bienvenida a todo el equipo de C9N. Así es. Aquí en mi humilde hogar, como ustedes pueden ver. Y estoy a las órdenes, estoy muy contento, es un honor para mí. Gracias, general, realmente. Llegamos aquí porque en base a tu experiencia queremos conocer un poco sobre lo que te tocó vivir como estando en el ejercicio de la comandancia de las fuerzas militares, todas las experiencias contra este grupo criminal del norte que se autodenomina EPP. Sí, justamente a mí me tocó, vamos a decir, ese inicio de este autodenominado, yo no lo voy a citar, porque son enemigos del pueblo paraguayo, ¿verdad? Totalmente. Entonces no voy a poner el nombre del glorioso ejército nuestro. Una afrenta. Es una afrenta realmente contra todas las glorias y tradiciones del ejército paraguayo, porque no decide la patria misma, porque el ejército nace con la patria. Así es que es simplemente un grupo sedicioso, un grupo subversivo que se levanta contra la existencia misma del Estado. Y sus primeras incursiones, yo no recuerdo demasiado importantes hasta ese fin de año, en que en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, estoy hablando del 2008 al 2009, incendian nuestro destacamento que teníamos en Tacuatí. Y a partir de ahí entonces aparece como una especie de un grupo armado revoltoso que se levanta, como te dije, contra la institución del Estado. Ese decreto iniciamos mal en cuanto a lo que se quería. ¿Cuál era la intención del presidente de la República? Emplear elementos de combate de las Fuerzas Armadas en forma directa contra estos elementos sediciosos, porque ustedes recordarán de que él al hacerse cargo dijo, ningún delincuente, algo así, dijo, me marcará la agenda. Y a los 2 o 3 días tuvimos 5 muertos. Fallecieron 5 personas, o sea, no es que fallecieron, esta gente la mataron. Y entre ellos un suboficial de policía. Era como una especie de, bueno, aquí tenés, yo te marco la agenda. Era un desafío entre ambos. La naturaleza misma del por qué se crea la FTC, la Fuerza Tarea Conjunta, podemos discutir también la denominación que le dieron, pero no es el caso ahora. Entonces se organiza, se le da una composición y un despliegue. Y en ese decreto caracteriza el escenario como de defensa interna. Ojo, eso implica que estábamos en un estado de, si bien es cierto la defensa y contempla también la normalidad, pero ya estábamos en un estado de anormalidad que implicaba la grave perturbación del orden, que es la antesala de la lucha armada. ¿Qué ocurre en este estadio de la grave perturbación del orden? El levantamiento armado justamente de un grupo de personas contra la institución del Estado que ya dije, te das cuenta, y contra el sistema democrático y todo el Estado de Derecho y la autoridad legislativa constituida. Esa grave perturbación del orden y la lucha armada, ya la policía sola ya no tiene condiciones, doctrinariamente estoy hablando. Entonces, cuando tenemos ese escenario ya es una cuestión militar y tiene que ser, el empleo debe ser militar. Y el decreto lo dice, pero después en el área geográfica afectada no se hace. ¿Te das cuenta? El decreto lo dice, ¿por qué? Porque yo conozco de memoria el decreto.
Se caracteriza el escenario como de defensa interna, entonces queda el CODI, Centro de Operaciones de Defensa Interna, ¿te das cuenta? Sí. Y de ahí se desprende la FTC, la Fuerza de Tarea Conjunta. Este tendría un nivel divisionario, lo que conocemos normalmente, divisiones de caballería, infantería, ese nivel divisionario, y la FTC tendría un nivel de regimientos o batallones, ¿te das cuenta? Bueno, entonces, cuando nosotros analizamos más el decreto, vamos a darnos cuenta que caracteriza también a la amenaza como terroristas, delincuentes y una serie de cosas más que hacía a la sedición prácticamente, el levantamiento armado. Pero lo más importante ahí es terroristas, por tanto no tienen ningún derecho ante el derecho internacional y mucho menos ante nuestra Constitución Nacional, que en orden de operación lógicamente está por encima, bueno, y ninguna de las leyes nacionales. Entonces, caracteriza también a la amenaza. Muy bien, excelente está el cuerpo del decreto. Entre otras cosas, nombra al comandante único del CODI y al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, nombra y dispone de que los elementos de la Policía Nacional en el sector y de la CENAP en el sector pasen bajo control operacional del comandante único nombrado en ese decreto. ¿Te das cuenta? Esa situación no se ha dado hasta hoy. Porque esa es una relación de mando, de subordinación. Y yo no tengo la culpa de que el presidente de la República, con los respectivos ministros, refrendando el decreto conforme al artículo 38, numeral 5 de la Constitución Nacional, hayan hecho este trabajo. Claro. Es que así lo hicieron y así está. Y de ahí se desprendieron todos los demás documentos administrativos y quedó el comandante en jefe con y lo digo categóricamente y asumo, esa forma de empleo de la fuerza no es correcta, porque el comandante en jefe queda con una función solamente administrativa, de proveer material y personal para la organización, composición y despliegue de una fuerza tarea conjunta a ser empleada bajo la conducción del presidente de la República. En 3 departamentos, dice el decreto. Y por la caracterización del escenario, el terrorista no se te va a quedar en 3 departamentos, Diego. Audiencia. No podés ponerle estos límites a una fuerza. Por eso digo que hay mal empleo de la fuerza. Totalmente. ¿Te das cuenta? Le dieron los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Entonces, le limitaron totalmente, le ataron de pie y mano otra vez. A la fuerza. ¿Te das cuenta? A la fuerza para que vaya a desarrollar realmente la iniciativa. Y lastimosamente... Se nos fue el tiempo, realmente pero muy útil la conversación. Te agradecemos mucho, general, por recibirnos y por darnos nuestra explicación. Al contrario, yo me gustaría darte más de una hora de repente una explicación, si te va a ser útil. Estoy a disposición de ustedes, de toda tu audiencia, a quien respeto mucho, y también al canal. Un fuerte abrazo, Diego. Gracias. Muchas gracias, general. Muchas gracias.